Álvaro Viteri, buenos días, ¿me escucha? Perfectamente, Nelson, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, gracias Álvaro por estar con nosotros para analizar y quiero empezar contigo con esta consulta eh, al revés, por decirlo. ¿Por qué crees tú o qué estrategias hizo Novoa para poder llevarse la victoria? Bienvenido. Bueno, primero que nada, pues muchas gracias, Nelson, por este espacio para poder conversar con los ecuatorianos desde acá a la distancia, desde Dubái. Se siente muy lejano el ver estos problemas y no poder interactuar, así que esto es como una opción para poder participar, ayudar de algún modo, sobre todo a que la gente entienda cómo se dieron las decisiones y sobre todo las personas que están liderando tanto el un lado como el otro, para que podamos aprender. Ahí esta frase famosa que dice que si no aprendes de tu pasado, corres el peligro de repetir los mismos errores, ¿no es Claro. cierto? Entonces, esta campaña, estamos viendo errores repetidos de la campaña de Lazo. Entonces, lo que no podría suceder es que por tercera vez nos volvamos a equivocar frente a las mismas circunstancias. Y lo ¿Ya? primero que noto es que, a mi punto de vista, y esto pidiendo respeto por eso, yo considero que Novoa ganó gracias a un fraude científico, ¿Ya? definitivamente. ¿Cuál Esa es es mi ese fraude primera. científico? El fraude científico nace a partir, o sea, vamos para hacerlo un poco más didáctico. Busqué qué es la definición de fraude. Fraude dice, según el ChatGPT, dice que el fraude se refiere al uso engañoso o malicioso del lenguaje con la intención de engañar o manipular a alguien para obtener beneficios personales o ventajas ilegítimas. ¿Ya? Esto puede incluir la dimisión de declaraciones falsas o engañosas, la ocultación de información relevante o la manipulación del discurso de manera que conduzca a malentendidos o a la toma de decisiones perjudiciales para la otra parte. ¿Quién se encargó del fraude científico? ¿Quién se viene encargando del fraude científico desde hace aproximadamente 6 o 7 años? Los medios corporativos. Ellos son ¿Ya? los primeros que están en campaña permanente, dado que en este formato de campaña la real construcción de imagen del candidato se hace no antes de 3 meses. Quien está en campaña permanente son los medios corporativos. ¿Ya? Entonces, ellos son los que se encargaron de setear la cancha y desposicionar a un candidato que no tiene ninguna lógica de posicionamiento. ¿Cómo puede ser que Luisa, la primera mujer en la historia de la democracia, de la República en Ecuador, 200 años de la República, es considerada lo viejo? Ese es lo absolutamente nuevo. La outsider es ella. Toda la historia de la República del Ecuador, los candidatos han sido masculinos, blancos, de las clases media alta y alta. ¿Ya? ¿Qué es Novoa? Exactamente más de lo mismo. Mm. Pero ¿quiénes se encargaron de desfigurar la imagen de Luisa y posicionarla como lo viejo? Los medios. Ellos fueron ¿Ya? los que hicieron esa mentira, la repitieron 1000 veces hasta construir una verdad. Y el trabajo que venía a continuación era recuperar ese tiempo perdido, ese espacio perdido. Lastimosamente no se logró y por eso es que yo no siento que Novoa ganó por méritos, sino por falta de acción del otro lado de Luisa. Entonces ¿Ya? simplemente le siguió llegando de chiripa a la presidencia. Y ahora O vamos sea, a por ver cómo ejemplo, logra ¿crees lidiar con tú que de ella. pronto lo que hizo Novoa necesitó una respuesta comunicacional o estratégica de parte de Luisa más contundente al tema de los cien muñequitos de cartón, cien por por ejemplo? ciento Los muñecos de cartón es un detalle al final de la historia. O sea, ¿cómo tenías que tú ver rayado la cancha, ¿no es cierto? Porque siempre, mira lo que está sucediendo ahorita en Argentina, ¿no es cierto? Milei es el libertario, ¿no es cierto? Y del otro lado están los progresistas. Entonces, tú divides la cancha entre blanco y negro para que la gente pueda ubicarse. Ya. Porque si resulta ser que todos los candidatos son grises, ¿por quién te decides? Es muy difícil en ninguna categoría. Entonces, cuando tú ves Coca-Cola, Coca-Cola es la marca tradicional y Pepsi es la marca nueva, la que hace la disrupción. Las novedades vienen del lado de Pepsi, Coca-Cola es la tradicional. Entonces, dependiendo de tu estilo de vida, tú te identificas con una o con otra. Ya. Clarísimo. Eso tenía que haber sucedido con Luisa. Luisa era la candidata del pueblo, porque su historia es del pueblo. Entonces, ella tenía que haber logrado que todos los que no somos Novoas, Febres Corderos, etcétera, todos los que somos mestizos, cholos, negros, montubios, nos identifiquemos con su historia, porque es la historia del montubio que, en base a reconstruirse a sí mismo, a una cantidad enorme de sacrificio y de trabajo, logra escalar. Ya. Entonces me parece curioso que los blancos hayan votado por Novoa cuando, bueno, es y no es.
Pero si se trata de una historia de construcción a sí mismo, la persona que se construyó a sí mismo es Luisa. Lo que hizo Daniel es simplemente nacer. Punto. Claro, porque no tiene Todo lo demás le estructura, vino por pero default. termina existiendo esta diferencia de gente que definitivamente no le interesa o no le importa. Claro que no es mayoría, ¿no? No es mayoría porque lo hablábamos con nuestra invitada anterior, Palmira Chavero, y hay una diferencia no tan grande, ¿no? De 350.000 votos, que claramente te marca esa cancha que tú dices, Álvaro, que dos visiones de país, lo empresarial, lo social, que no necesariamente es que Daniel Noboa tenga que ir con un cheque en blanco a aplicar el tema. Pero no hay entonces, Álvaro, esa predisposición de personas en analizar eso, sino que simplemente pues incluso se van por el tema de no me importa, le daré la oportunidad y si le va mal, pues ya votaré en el 2025. Algunos amigos me decían eso. Voy a votar por Noboa porque a la final si le va mal solamente es un añito y medio, dice. Y ya voy a... O sea, yo me quedé sorprendido y digo, no hay conciencia de lo urgente. Y ahí me decía Palmira que tal vez es precisamente donde gana Noboa, este funcionario público que ya tiene estabilidad, que tiene su ingreso y que dice, ah, no me importa, versus donde gana Luisa, este sector popular de personas que dicen, oye, yo sí quisiera que el Estado al menos se preocupe por darme educación, seguridad y salud. Yo te diría más bien un poquito es lo contrario. El que haya una diferencia tan pequeña demuestra claramente que la gente básicamente le dio lo mismo o lo otro. O sea, como pudo ser el uno, puede ser el otro, no hay diferencia. Que hubiera habido una diferencia dramática quiere decir que uno tuvo una propuesta clara y definitiva y otro no la tuvo. Uno tuvo el favor absoluto de la gente y otro no lo tuvo. El que ha estado tan pegado, casi llegué a dije, a ver, el uno o el otro, de Tim Marín de Doping, güey, ok, ganó Novoa, da lo mismo. Y es porque estaban básicamente, se fueron, no construyeron una identidad clara, sino que se fueron a hablar de los temas que la gente quería escuchar. Entonces, hablemos de seguridad, pero el tema de seguridad es mucho más importante cuando se trata de seguridad desde la óptica privada, desde la óptica de la rentabilidad. Entonces, si es que yo lo hablo desde ese lugar, entonces yo voy a hacer una empresa de seguridad que venda servicios de seguridad y que sea altamente rentable. Si tienes para pagarlo, en buena hora. Y si no, salado. Ese rato, cuando me dices salado, yo digo, a ver, pero yo no tengo para pagarlo. Salado. Entonces yo necesito a alguien que me dé la alternativa. Si del otro lo dice, yo voy a dar seguridad, pero yo voy a proveer con el Estado, porque el Estado tiene que hacerse cargo de ciertas cosas inalienablemente. Entonces, la educación la tiene que dar el Estado, la salud la tiene que dar el Estado, la seguridad la tiene que dar el Estado. Esas son cosas que las tiene que dar el Estado. No pueden ser negocios privados porque la gente no tiene capacidad de pago. Peor en un país como el nuestro, si estuviéramos en Suecia tal vez, pero en un ¿Ya? país como el nuestro, esos servicios tienen que ser proveídos por la gente. Eso no le quedó claro a la gente y por eso le dio lo mismo votar por uno o por el otro. Claro. Pero eso es un problema de falla de comunicación. ¿Noboa es un candidato que gana por ser buen candidato o es un producto del marketing, Álvaro? Noboa gana por una falla de la comunicación del oponente, en cualquiera de las circunstancias. En el debate ganó el debate no porque él lo hizo mejor, lo que lo hizo dramáticamente mejor, es porque los demás lo hicieron mucho peor. ¿Ya? Al punto, es la famosa frase de en el país de Pero, los ciegos, el tuerto Álvaro, es rey, claro, ese es Noboa. pero por ejemplo, perdón que te interrumpa, pero por decirte en ese Sí, por tema, favor. ya en segunda vuelta, cuando mencionas de que Noboa gana por una falla de comunicación del oponente, es decir, de Luisa, la campaña de Luisa fue una campaña mucho mejor estructurada. De hecho, visualmente, ¿no? Visualmente. De hecho, los productos audiovisuales de Noboa eran extremadamente pobres, sabiendo que él tenía el recurso económico ilimitado. Los recursos audiovisuales de Luisa eran mucho mejor trabajados, muy bonitos, estructurados, se notó que ahí hubo cariño en hacer las canciones. Noboa no tuvo eso. Entonces, ¿cómo es que la falla de Luisa, o en qué punto la falla de Luisa le favorece a Noboa en su estructura general? Primeramente, cuando tú estructuras una campaña, hay dos etapas. Una es la etapa estratégica y la otra es la etapa ejecucional. En la parte estratégica no hubo una definición clara de voto. Luisa representa qué para mí. Eso no quedó claramente definido, ¿no es cierto? Punto número uno. Cuando ya pasas entras a la fase ejecucional, y ahí sí toca el tema de las generaciones con las que estás hablando. Cuando tú entras a TikTok, ¿qué calidad de videos ves?
videos maravillosamente producidos o de una producción absolutamente amateur, hechos por gente totalmente amateur, en formatos de alta velocidad. Entonces, sí, yo también aprecio enormemente las canciones y los videos, están hermosamente producidos, Ujú. pero ese no es el target que está consumiendo, ni es el lenguaje que se está consumiendo en esa edad de millennials o de centennials, peor aún. Ellos están acostumbrados a otro tipo de formatos. No se van a comer un video de 90 segundos con una canción que es un himno a la alegría. Ellos ven videos de 15 segundos, 30 segundos. Si en 15 segundos no planteaste de una forma dinámica, divertida y novedosa, novedosa, la palabra importante, next. Pero te cuento que en los análisis de Comunicaliza, Luisa se lleva ese voto. O sea, desmontando un poco los mitos, no gana Novoa con el voto joven. O sea, en el voto joven, de los 20 para arriba, antes de los 35, la que se lleva los votos es Luisa. Entonces, sí, del 35 para allá se lleva Novoa. Entonces, no sé si todavía sigamos en la categoría de joven los del 35. Yo creería que sí. pero Sí. el de 20 ya es Centennial, Joven creo, ¿no? forever. Es Centennial. Pero ese voto se lo lleva Luisa. Digo para desmontar el tema porque hay mucha gente que me escribe, Novoa se llevó el voto joven. No. Me queda solo un dato que eso no sé si tú tienes la información. Comunicaliza hasta donde yo sé, y estoy en Dubái, puede ser que esté equivocado, todos los reportes que vi durante la época de campaña era una encuesta hecha por Internet. Entonces, si tú estás Esos hablando de eran una los encuesta de tracking, Internet, sí, quiere decir, al final. ¿no es cierto? Entonces, este que estamos viendo es una encuesta real, en terreno, con gente de verdad, ¿no es cierto? O es una encuesta de Internet, porque si tú estás hablando de Internet, y ojo que usaron maliciosamente esas encuestas, porque la presentaban como una encuesta nacional de una opinión general, cuando es estrictamente los usuarios de Internet, con lo cual estás hablando del 20% de la población que obviamente tiene más dinero, porque el Internet cuesta. Entonces, Claro. no estás hablando de la clase media para abajo. Entonces, si ese fenómeno se repite en esta encuesta, habría que ver ese dato, entonces no sería raro que empiecen a pasar este tipo de cosas. Entonces, Ujú. las encuestas siempre depende de cómo la agarres y cómo se esté usando. Lo que está claro en esta y cualquier campaña y el aprendizaje a continuación, si es que Luisa se decide a lanzar nuevamente, es que tiene que quedar claramente delimitado quién es Luisa, para quién trabaja y cuál es la diferencia de su propuesta de valor frente a la propuesta del contrincante. Claro. Eso tiene que ser claro como el agua, Claro, para que todos estos definitivamente, recursos, porque el cartón es de un fuego artificial, claro. ¿no es No, cierto? sí, Pero si sí. tú sabes que Luisa va a defender al pueblo, porque es del pueblo y entiende lo que es quedarse a mitad de mes sin plata y no saber cómo llegar a fin de mes, y esa es una historia que tú te puedes relacionar, el cartón, como siempre se ha dicho, recibe la camiseta, recibe el sándwich y vota por el opositor, vota por el que tú quieras. Yo Eh, me divierto con el carbón, está chistoso. claro, ¿qué le Nada tiene que ver toca, con mi voto. claro, qué le toca a Daniel Noboa? Porque ya, más allá de todos los análisis que no son o no deberían ser descuidados u olvidados, tanto para la RC como para Noboa. Yo creo que más allá de que el uno ganó y el otro perdió, creo que ambos deben tomar los datos después de las elecciones, como decía Palmira, que es los datos reales. Gané en la zona rural, gané en la zona de acá, ¿por qué gané aquí? ¿Por qué, no, por qué perdí acá? Creo que ese ejercicio deberían hacerlo RC y Daniel Noboa. Pero Noboa es el presidente. ¿Qué le toca hacer a Noboa, Álvaro, según tu perspectiva, como entrada en este corto tiempo de gobierno? ¿Cuáles deberían ser sus primeros pasos? Lo que me queda duda del tema de Novoa, y en realidad no me queda tanta duda, y es para quién trabaja, ¿no es cierto? Cuando él invita como asesor, o no como invita, cuando nos devela que su asesor económico es Alberto Dajic, Claro, quiere decir claramente que está trabajando para el FMI, claro. para los tenedores de bolsa, Ujú. los tenedores de bonos, ¿no es cierto? Entonces, que no está trabajando para un Estado que crece, sino un Estado que se encoge, está trabajando para los privatizadores, para los empresarios, para la rentabilidad, para la evasión de impuestos, para la salida de capitales, para eso está trabajando, porque de eso se trata, y ese es el histórico de Alberto Dajic, o sea, quien nos trajo la crisis de los de 2000 y quien le dio todas las facilidades a los bancos para que puedan hacer y deshacer con el dinero ajeno, fue Alberto Dajic, Ujú. ¿no es cierto? Entonces, ¿para quién está trabajando? Sería la pregunta, porque si es que y eso fue lo que dijo, voy a privatizar todo, voy a bajar el impuesto de salida del capital. ¿A quién le beneficia eso? A los grandes exportadores.
Entonces, él claramente ha dicho, yo voy a trabajar para mi círculo de amistad y los que me pagaron la campaña. Entonces, ahora, ¿cómo va a mantener a esta gente que está esperando bonos de toda naturaleza, entradas libres a las universidades, etcétera? Ahí es donde se genera una disonancia entre lo que le ofreció al pueblo y para quién trabaja. Entonces, ese es un problema de comunicación que el mejor comunicador va a tener unos desafíos enormes de solucionar. Claro. Porque cuando la gente diga, ¿y el bono? Y resulta ser que el bono era simplemente otro muñeco de cartón, entonces ahí la cosa se pone complicada. Claro, bueno, y que era un bono que al final ni siquiera era bono, sino cupones, una cosa media extraña que le prometió a las mujeres embarazadas. ¿Cuál es el futuro, tomando en consideración la pregunta que puse en portada, cuál es el futuro que piensas le toca vivir ahora a la revolución ciudadana? Es un tema un tanto complejo porque aquí vienen dos situaciones y eso también sería sujeto de este análisis. Lo bueno que tiene el mundo digital, todas estas campañas digitales que estamos haciendo, yo suelo repetirlo en forma recurrente, es que en el mundo digital tú es imposible que te equivoques. Tú no puedes hacer campañas equivocadas en el mundo digital, a no ser que no estudies tus errores, porque sí puedes cometer errores, pero la ventaja es que de ahí te quedan los datos. Entonces, si tú vas y revisas los datos y ves dónde te equivocaste y corriges, dónde acertaste y incrementas, tienes la solución. Si es verdad que la gente, la nueva generación, no le gusta la confrontación, y yo creo que la confrontación de ideas no está peleada. Una cosa es que yo me dedique a insultarte y otra cosa es que te Claro. cuestione cosas que a mí me hagan pensar, ¿no es cierto? Entonces, si por no confrontar, RC asume una posición de tibia frente a estas cosas que van a suceder, ¿no es cierto? Porque hay una oferta de $60 mensuales a las madres que tiene que empezar a verse funcionar a los 90 días. Si Claro. al día 91 no se entregó la plata, RC tiene la opción de decir, bueno, ¿qué fue, señores? Y eso ya lo dijo Luisa. Yo Claro. voy a estar atenta a que se cumplan las promesas, pero esa la pone en una posición de confrontación. Y si confrontación es mala palabra y nos resta votos y nos resta imagen, entonces quiere decir que no confronta. Con lo cual, nadie defiende a la gente. Ahora se habla, la nueva agenda de los medios se llama impunidad. Entonces dicen que cuidado que Novoa se preste para la impunidad de los temas de RC. Y la impunidad de Lazo, y la impunidad de Moreno, y la Claro. impunidad de los 7 muertos, y la impunidad de Cherres. ¿Qué va a pasar con eso? Entonces, ¿quién va a reclamar por eso? Entonces, pero si reclamar me genera la mala voluntad de los jóvenes, entonces ahí van a tener que tomar una decisión y es o hablamos de los grandes temas o nos callamos para ser los simpáticos y los chéveres de la fiesta. Y lo Claro. mismo le pasa a Novoa. Él tampoco se puede poner a pelear con la gente ni puede hacer cosas que sean antipopulares porque él está viendo el 2025. Entonces tiene que empezar a seguir sacando fuegos artificiales, no sé de dónde, porque plata no tiene, para tratar de mantener su popularidad y que le aguante hasta el 2025. Así que vienen meses muy, muy inestables. Claro, y particularmente porque una de las principales propuestas es una consulta popular, es decir, llevarnos nuevamente a elecciones que se los dijimos acá, pero bueno, la gente al final decía alguien por acá, no, es que en mi barrio decían que Novoa era tranquilito y era guapo y pues voy a votar por él. Sí, hay de todo, hay personas convencidas, hay un voto que se refleja de personas con una problemática de inseguridad que votaron por la revolución porque consideran que es el grupo que podía ofrecerles eso. Hay otro sector de personas que no les importa o no les afecta mucho el tema de la inseguridad. Hay un bloque que dijo, no, a mí no, yo voto porque sinceramente tengo que ir y porque me parece simpaticón el tema. Y bueno, veremos ahora cómo se van dando las cosas. El tema de la consulta popular, Álvaro, ¿crees tú que es una cosa buena para el señor Novoa en lugar de entrar y realmente hacer el trabajo? Además que comparto contigo el tema de que hay que decirle al señor pilas, porque parece ser que estamos en una luna de miel y parece ser que salimos de un país súper bueno, súper tranquilo, súper estable, maravilloso. No, señores, porque si escucho que malinterpretan las peticiones de la CONAIE y dice, ay, por favor, no lo molesten a Novita, déjenlo tranquilo, él tiene que sentarse y gobernar. Sí, pero le recordamos que es producto de una decisión política porque el país estaba estancado, que es la muerte cruzada. Y Novoa no puede darse el lujo de pensar, de irse a vacacionar, ya veremos. Se supone que debemos actuar con sentido de urgencia.
¿Qué opinión te merece eso? ¿Tú te acuerdas que había esta película que se llamaba Speed, en la que no me acuerdo, pero la del bus que está con una bomba en la mitad de Los Ángeles y que se sube el protagonista y que tiene que sobre la marcha ver cómo soluciona, desbarata la bomba, saca a la gente, hace algo porque el tema es inminente? Eso se llama Ecuador. Claro, se Ese supone. personaje es Daniel Noboa. Entonces, si él espera que se pare el bus, todos se bajen, les demos colas y ahora sí nos volvemos a subir en el bus, marchamos. El bus explota, ¿no es cierto? Él aceptó subirse en esa película y ser el protagonista de esa trama. Ahora tiene que andar a esa velocidad. El bus va a 120, tiene una bomba metida dentro, ¿no es cierto? Y tenemos a 2 kilómetros, el puente se acaba. Ese es el bus que él tiene que manejar y necesitamos soluciones de esa velocidad. La consulta para mí es un gran pretexto para intentar estirar esos tiempos que ya los ven desesperantes, para echarle la culpa. Es que tenemos que preparar la consulta, Claro, y echarle la culpa a la asamblea que se analizar la opone y luego la gente consulta, que votó en contra de monitorear la la consulta. consulta. Es la gran excusa. Y ojo que ese es un truco que ya lo conocen, ¿no? Se lo hizo O Lazo, sea, lo hizo ese truco es Moreno. un truco viejo, entonces están sacando un truco. Lo hizo Moreno, lo hizo Lazo, entonces, pero nuevamente, ¿de dónde vienen esos trucos? De un modelo país que había que verlo contado de una forma clara, porque, ojo, Dajic fue asesor de Moreno. Claro, también, fue ahí empezó. Terrible. Estamos Álvaro, copiando exactamente la trama. así es. Álvaro Viteri, gracias siempre por estar con nosotros, para aportarnos criterios importantes y necesarios. Creo que Noboa tiene un gran reto. No es que le estamos echando mala leche al señor. Tampoco espere de nuestra Ni parte mucho que lo menos. aplaudamos tanto. Ya se lo aplaudió, ya pasó, ya es una semana. Obviamente no se sienta, no estamos exigiéndole más de lo que debemos, que es que se ponga pilas. Nadie le está poniendo un cuchillo, una pistola, nadie. Él tiene todo para actuar, pero que no crea que es una luna de miel, porque a mí me aterra que está creyendo que es una luna de miel, que está todavía festejando y que solamente debemos festejar y que bonito el traje, bonito la ropa, bonito la esposa, la influencer, y hay problemas graves. Álvaro, tus palabras para despedirnos. Tal cual como tú dices, el bus está a 120 kilómetros por hora, a 2 kilómetros se acaba el puente y hay una bomba dentro. Por favor, señor Novoa, súbase al bus y empiece a darnos soluciones. En ese bus quiso meterse usted. Usted aceptó el desafío, usted le ofreció a la gente una serie de cosas, hágase cargo. No hay tiempo para pensar, tiene que empezar a actuar. Hasta equivóquese por último, pero Claro, súbase al bus. así es. Gracias Álvaro, nos vemos, chau chau. Gracias.